Bien, continuamos con nuestro tercer ciclo de conferencias internacionales sobre OCDE y Agenda 2030. El día de hoy, 6 de la tarde, tengo el gusto de presentar a Natalia Blanco Córdoba, y es costarricense. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Buenas tardes. Sí, déjame hablarles un poquito sobre ti. ¿Ya? Ella es coordinadora nacional para asuntos de la OCDE, que ha sido, tengo entendido que ha sido protagonista de que Costa Rica ingrese a la OCDE, y eso no me lo dijo cualquiera, me lo dijo el mismo ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica a través de un correo electrónico. Natalia, además, ha trabajado en el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿sí? Ha Correcto. estado tiene un máster por la Universidad de Valencia en, en administración, y ha estudiado en la Universidad Tecnológica de Costa Rica. Y él nos va a hablar sobre el camino de la ODS 11, ¿verdad? De Perdón, OCDE. OCDE, sí. Eh, Natalia nos va a hablar sobre una agenda para el desarrollo del ingreso de Costa Rica a la OCDE, ¿no? Que esto fue el año pasado, si tengo entendido, ¿verdad? Es correcto. Nos convertimos en miembros el 25 de mayo del 2021. Sí. Bueno, mientras tanto, les voy dando, bueno, un agradecimiento muy caluroso de parte del Ministerio de Comercio Exterior. Yo trabajo directamente con la cartera del sector de comercio exterior, quien es el que se encarga de llevar todas las relaciones con la organización, con la OCDE, con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Y pues agradecemos a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por esta invitación tan grata. Creo que es un momento muy adecuado porque, como ustedes saben, recién recibió Perú la invitación a iniciar su proceso de adhesión. Así que creo que es un buen momento pues para compartirles un poco de nuestras experiencias, ¿verdad? Como país candidato y ahora como un país miembro, pero también cómo ustedes desde su trinchera como estudiantes de posgrado pueden unirse a este proceso tan interesante y de verdad que marca un hito para los países que lo llevamos, ¿verdad? Un hito en nuestro desarrollo. Así que sí quiero empezar con esa reflexión. Tal vez ustedes se preguntarán qué tiene que ver OCDE o el proceso de ingreso de Costa Rica con los ODS, pero van a ver que mucho de lo que se trabaja con la organización y con todos los actores pues van muy de la mano con la agenda de desarrollo y obviamente al ser la agenda de 2030 tan amplia, pues obviamente esto se enmarca perfecto para esta semana en la que están pues celebrando este tema. Entonces, por eso así se llama el tema de mi ponencia. En realidad lo que les quería venir a exponer hoy es un poco, como les digo, la experiencia que ha tenido Costa Rica o la experiencia que tuvo a lo largo de estos años y cómo de verdad este proceso se convirtió después en toda una agenda transformadora del desarrollo de Costa Rica y ha sido un proceso que de verdad puedo decir que generó una serie de reformas más relevantes en los últimos 10 años del país. Así que sí quiero que lo vean desde ese punto de vista, que tomen nota, digamos, porque creo que es muy importante que ustedes como estudiantes, como les decía, se conozcan de esta organización, demanden información hacia su gobierno de cómo se está llevando a cabo. Creo que es muy importante la participación de toda la sociedad civil. Así que los invito un poco a explorar. Si no la conocen, si gusta, puedes avanzar en la presentación a la siguiente para contarles un poco de la agenda que les traigo hoy. Sí. Ok. Entonces, como les comentaba, les quiero contar un poco de lo que es la OCDE, cómo lo ven
¿verdad? Cómo lo ve la organización, pero cómo también nosotros lo traducimos aquí a nuestro país, ¿verdad? Entonces, ¿cuál ha sido esa contribución de la membresía? Que si bien, como les comentaba, apenas llevábamos un año de ser miembros, después definitivamente cómo la utilizamos como un aliado para impulsar nuestra agenda para el desarrollo. Por último, les quiero contar cuáles son esos espacios de intercambio de experiencias que tiene la sociedad civil para que ustedes puedan eventualmente participar. Y después, al final, un poco les quiero contar a grandes rasgos cuál es el trabajo de la OCDE con la Agenda 2030. Esta es más descriptiva porque definitivamente pues, la organización es el que tiene la batuta en eso y hay expertos en ello. Sin embargo, sí les quiero mostrar una pincelada del trabajo que tenemos. Entonces, para empezar, adelante. Creo que es importantísimo, pues, que es comprender cuáles son los objetivos, cuál es la visión, cuál es la misión de esta prestigiosa organización. Esto nos permitirá entender mejor las razones por las cuales, pues, Costa Rica y ahora Perú, pues, decidió iniciar su proceso de adhesión. Adelante. Les quiero comentar que creo que es muy importante entender lo que no es la organización, ¿verdad? Es una organización que promueve, como bien su lema lo dice, mejores políticas para mejores vidas. Y esto muchas personas a veces creen, o así la solían llamar como la casa de los países ricos, pero en realidad no es así. Tenemos una distinción, ¿verdad?, de miembros. Obviamente hay miembros que han hecho muy bien la tarea, entonces tienen obviamente índices elevados económicos, pero también hay otros que vamos por ese camino, ¿verdad? Buscando esas mejores prácticas para mejorar el bienestar tanto económico como social de las personas alrededor del mundo. Es importante recalcar que no es una organización financiera, o sea, no provee financiamiento, ¿verdad? Ni cooperación técnica reembolsable, ¿verdad? Es un tipo de cooperación más de intercambio, ¿verdad? De prácticas, de políticas, y por esto tampoco ni condiciona ni impone medidas a los países. Todo esto es porque nosotros queremos ser parte, porque nosotros queremos impulsar, no necesariamente porque la organización nos impone ciertas cosas. Esto fue un proceso independiente, ¿verdad? Al que nosotros por sí solos fuimos a tocarle la puerta a la OCDE. Entonces, como les digo, es un intercambio de colaboración entre las diferentes comunidades, ¿verdad? Comunidad académica, sociedad civil, sindicatos, empresas, sector privado, en fin, es donde nos sentamos todos a compartir experiencias. La siguiente, por favor. La OCDE definitivamente busca poner al ciudadano en el centro de la política. Y esto yo creo que ha sido una gran enseñanza para Costa Rica. Definitivamente ahora el diseño de nuestras políticas va más enfocado de verdad en el bienestar del ciudadano, ¿verdad? ¿Qué es lo que le duele? ¿Qué es lo que le incomoda? ¿Qué es lo que tal vez los servicios públicos no le están proveyendo a cabalidad? Entonces, ¿cómo empezamos a ver la política pública desde el centro, ¿verdad? Desde el ciudadano, no lo que le duele al Estado, sino lo que le duele al ciudadano. Y cómo hacemos también un Estado más transparente y eficiente. Definitivamente el hilo común de esta organización es que son economías de mercado abiertas y transparentes, respaldadas por instituciones democráticas y el respeto obviamente al Estado de Derecho, centrada en el bienestar de los ciudadanos. Como les digo, es un crecimiento no solo económico, sino también queremos buscar esa inclusión social, la sostenibilidad ambiental, cómo lo hacemos de manera transparente y eficiente. Esos son los pilares de la organización. Adelante. Cuenta ya con 60 años de experiencia. Esta organización fue establecida después para la reconstrucción de Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, en 1961, y lo que se hizo fue la base, esta organización fue la base para ejecutar el Plan Marshall, ¿verdad?, que fue financiado por Estados Unidos para la reconstrucción de las instituciones europeas, que fueron devastadas por la guerra. Entonces, como pueden ver, desde sus inicios, definitivamente era para buscar esa reconstrucción hacia el desarrollo, ¿verdad?, hacia cómo volvemos a restablecer el orden. Definitivamente las buenas prácticas y los estándares promovidos por la organización se han venido convirtiendo en una herramienta de consulta constante a nivel de todos los países, ¿verdad?, no solo sus miembros, sino que ya es una
es un ente que ya todo el mundo consulta, ¿verdad? Como les puedo decir. Ha demostrado una gran efectividad, obviamente después de pasar de ser la organización responsable de reconstruir Europa, después obviamente fue ampliando sus fronteras. Y como pueden ver, los países y socios de la OCDE representan el 80% del comercio y las inversiones mundiales. O sea, es una organización que es bastante amplia y, como les digo, el respeto al libre mercado pues es una base de ellas. Adelante. Además de eso, como les decía, es un referente y ha desarrollado e impulsado más de 450 estándares internacionales. Ustedes, más adelante voy a explicar un poco más de esto, pero van a ver que mucho de lo que genera la OCDE ya se ve y ya lo implementa en el resto de países. Adelante. Por último, también es un foro, como les decía, si bien no es de cooperación financiera, sí busca, ¿verdad?, que se sienten en la mesa los países, los diferentes gobiernos para buscar soluciones conjuntas a todos los problemas comunes que nos aquejan. ¿Y cuáles son estos problemas comunes o estos retos tan grandes? Por ejemplo, ¿cómo vamos a hacerle la lucha al cambio climático? ¿Cómo atendemos los problemas migratorios que se dan a nivel de todo el planeta? ¿Cómo vamos a atender, por ejemplo, la evasión fiscal, ¿verdad? Son pioneros en temas muy de transversales, ¿verdad? Para evitar la evasión fiscal. Por ejemplo, este último, como el COVID, ¿verdad? Obviamente la OCDE volcó todos sus esfuerzos pues para atender la emergencia de la pandemia y actualmente pues obviamente está volviendo todos sus esfuerzos para apoyar el tema de Ucrania, ¿verdad? Y cuáles han sido sus impactos, pues no solo a nivel de sus miembros, sino a nivel de todo el mundo. Ha buscado y ha apoyado impulsar reformas en más de 100 países, ¿verdad? Con recomendaciones y evidencia y experiencias basadas en evidencia y datos. Adelante. Esta es una filmina en realidad que recapitula lo que es la OCDE, por eso después de todas estas explicaciones que les quería decir, si quiero recapitular, como les decía, son 38 países los que forman parte de la OCDE, el más nuevito pues es Costa Rica, ¿verdad? Como les decía, esta organización no tiene una vocación universal, no pretende ser una ONU o una OMC, pero sí definitivamente sí busca en sus miembros esos pilares y esos principios y valores comunes que los unen. Y eso era el libre comercio, la democracia, el respeto al Estado de Derecho, en fin, todos los países que forman parte de esta organización van e impulsan esos objetivos. También es importante saber y reconocer que es una organización de alcance global, como les decía, ya no solo impacta a sus miembros, sino que tiene más interacción con otras regiones y con organizaciones más a nivel del mundo para promover estos estándares. También contribuye definitivamente a la gobernanza global, por ejemplo, es la Secretaría del G20, pero también trabaja muy de cerca con el G7, con la ONU, con APEC. Entonces, todas estas sinergias entre estas organizaciones, pues definitivamente impactan en toda esta gobernanza global y la incidencia, ¿verdad?, de estas decisiones globales. Además, tiene presencia en una serie de regiones del país, en América Latina, obviamente están presentes. Sin embargo, ahora yo creo que Costa Rica es el cuarto país latinoamericano, después de México, Chile, Colombia, y pues esperamos próximamente pues tener a Perú, a Brasil y a Argentina, que son los que acaban de iniciar, los países candidatos que acaban de ser invitados a iniciar el proceso de adhesión, pues los esperamos próximamente en la casa OCDE. Adelante. Como les decía, estos son solo algunos ejemplos del impacto que tienen los estándares que utiliza la OCDE. Por ejemplo, más de 135 países participan del Foro Global de Transparencia Fiscal. Me imagino que ustedes lo han escuchado en algún medio de su país. Definitivamente lo que busca la OCDE es que nos impulsa a elevar la barra para mejorar la gestión pública siguiendo las mejores prácticas internacionales. Estos son solo algunos ejemplos, ¿verdad? Como pueden ver, este estándar sobre la lucha contra la elusión fiscal internacional, esto definitivamente solo se logra si hay una
la cooperación internacional y si todos los países se ponen de acuerdo con este mismo objetivo. También el otro tema que seguro conocen mucho son las pruebas PISA, ¿verdad? Aquí tenemos más de 600,000 estudiantes en todo el mundo siendo evaluados bajo un mismo estándar, ¿verdad? Donde se pueden hacer comparaciones y ver qué país lo está haciendo mejor que otro y cuáles son nuestras deficiencias. Así que son ejemplos muy concretos de todo el trabajo y de toda la plataforma que tiene OCDE a disposición de los países. Adelante. Este es otro ejemplo más de impacto, por así decirlo, de impacto económico, de qué es lo que generan o ahorros que generan la OCDE a nivel de recursos. Por ejemplo, se estima que la mejora en el gobierno corporativo de las empresas del Estado, que para nosotros fue un gran tema, se generan más de 44,000 millones de dólares de ahorros por la eficiencia en estas empresas del Estado y siguiendo los principios que promueve la OCDE. Al igual que en los temas de anticorrupción, hay una convención anticohecho que es muy importante, es uno de los principales estándares que tiene la organización. Y como pueden ver, se generan más de 800 sanciones que representan 8,000 millones de dólares y esto es contra la lucha contra la corrupción. Entonces, como les digo, todo es compilación de esfuerzos es lo que hace pues, que la organización tenga renombre, tenga respaldo y de verdad que estos datos son los que justifican lo respetuoso que pueden ser pues, estos instrumentos jurídicos. Adelante. Ahora sí, les expliqué a grandes rasgos pues qué es lo que es la organización, ¿verdad? Sin embargo, ahora quiero más bien traducirles lo que ha sido más bien la organización para Costa Rica, un país pequeño, ¿verdad? En el centro de América. Ustedes lo conocen, somos 5 millones de habitantes. Obviamente para nosotros fue una gran catapulta, digamos, el hecho que la OCDE volviera a ver a Costa Rica como un posible país miembro. Obviamente ustedes tal vez no tienen eso porque ustedes son un país más grande donde tal vez su peso económico es no respetable, pero sí, ustedes se ubican más fácil. Para nosotros como un país tan pequeño, pues era más complejo llegar ahí. No obstante, a pesar de ser un país pequeño, creemos en grande y tenemos una visión bastante grande y bueno, por eso creo que hemos logrado lo que he logrado y ya somos parte de esta incidencia global, ¿verdad? Entonces, como les decía, la OCDE en nuestra senda al desarrollo, pues se convirtió en un gran aliado para Costa Rica. Definitivamente, ¿cómo lo vemos nosotros? Yo les decía que sí, que efectivamente la organización es esta organización que promueve mejores prácticas y promueve, ¿verdad? Estos estándares, pero para nosotros definitivamente es una escuela, ha sido una escuela para mejorar la gestión pública basada en las mejores prácticas. Antes no era tan fácil, obviamente, buscar que era lo que decían otros, sino gracias a la OCDE tenemos todo un aquí de información, ¿verdad? Donde simplemente decimos, ok, queremos hacer reformas en X o Y temas, ok, ¿qué dice la OCDE? Entonces, como les puedo decir, definitivamente ha sido una escuela para mejorar nuestro gobierno. También la OCDE es como un think tank, ¿verdad? Cada vez que tenemos consultas muy específicas, la OCDE tiene una inmensidad de temas de investigación, de análisis de datos, que ustedes simplemente pueden acceder a ella, porque muchas de ellas son libres, así que creo que es una buena oportunidad, digamos, para que los países de verdad empiecen a basar, a eliminar un poco de esa improvisación en el diseño de políticas públicas y utilicen más lo que ya sirvió en otros países, las evidencias que existen y pues los datos que hay. Definitivamente la OCDE nos ha también ayudado pues a mejorar nuestras relaciones con otros países, ¿verdad? Obviamente, como les decía, al ser Costa Rica un país pequeño, pues nos pone en el centro de esa discusión global y eso nos da pues un poco más de fuerza. Entonces, a nivel de cómo lo vemos, definitivamente la OCDE también nos da una evaluación constante. No es lo mismo cuando nosotros nos decían, ok, nos comparamos con la región y también tal vez siempre Costa Rica tenía una buena nota comparada en la región, a nivel de región centroamericana. Cuando obviamente íbamos tal vez a América Latina, a la región latinoamericana, tal vez estábamos ahí, ¿verdad? En buenos estudiantes y así, pero ya cuando nos íbamos a comparar con los grandes, o no necesariamente con los grandes, pero con los que habían hecho bien la tarea, nos dábamos cuenta que tal vez nosotros no les llegábamos ahí. Entonces,
esa evaluación constante, eso de estarse viendo en el espejo y saber que tal vez hay retos grandes que tenemos que enfrentar, es bueno, o sea, estar en esa evaluación y que alguien nos esté diciendo, ustedes tienen que hacerlo mejor. Así que definitivamente para eso nos ha servido. Otro de los grandes temas es que definitivamente la adhesión a la OCDE nos dio como un sello de calidad, es un sello de calidad para nuestros inversionistas. Ustedes saben que nosotros somos una economía pequeña pero muy abierta, así que esa parte de estabilidad jurídica para nuestros inversores es fundamental. Así que estoy segura que este sello nos va a ayudar para capturar todavía mayor inversión extranjera directa. Ahora entrando un poco, la siguiente, por favor. Este slide en realidad resume, les quiero contar cómo fue que llegamos a todo esto. Este slide resume cuál fue nuestro camino por la OCDE. Como pueden ver, iniciamos nuestro acercamiento más articulado en el 2012, pero no fue hasta el 2015 que Costa Rica logra obtener esta invitación para empezar el proceso de adhesión. Esto fue lo que obtuvo Perú a principio de año, esa invitación del Consejo a iniciar un proceso formal de adhesión. Eso nosotros lo iniciamos en abril del 2015 y esa aventura nos llevó por 5 años de proceso de adhesión. Ustedes dirán, es demasiado, ¿por qué no lo hicieron más rápido? Pero se darán cuenta a lo largo de la presentación que sí es un camino complejo, muy retador, sin embargo, es sumamente enriquecedor. Así que en el 2020 fue cuando ya logramos finalizar todas las evaluaciones técnicas y duramos aproximadamente 1 año en ratificar el acuerdo de adhesión. Por eso fue que hasta 1 año después logramos ya ser miembros plenos de la organización. Entonces, para contarles un poco de lo que constituyó y para que ustedes también se vayan sintiendo pues un poco más en confianza con lo que les va a tocar ahora a Perú en este proceso de adhesión, les voy a contar un poco de cómo fue que nosotros llevamos a cabo este proceso, que tal vez puede ser bastante político, o sea, tal vez ustedes como estudiantes de ciencias de ciencias de los negocios, de administración, tal vez no lo vean lo pueden ver tal vez como muy político, sin embargo yo creo que todas las disciplinas son importantes, así que creo que es como un proyecto gigante del país, así fue como nosotros lo administramos, era un proyecto con 22 áreas que trabajar, y así fue como lo fuimos desarrollando. Entonces, como les decía, en abril 2015 fue donde se invita a Costa Rica, ¿verdad? Y es en julio donde se adopta una hoja de ruta y donde nos indican cuáles son los lineamientos y los establecimientos que Costa Rica debe cumplir a lo largo de todo su proceso de adhesión. Entonces, en esta se detallan que hay que realizar 22 evaluaciones técnicas. En el caso de Perú creo que son 23, si no me equivoco, porque ya esta hoja de ruta está aprobada por el Consejo de la OCDE, así que los invito a estudiarla también para que ustedes vayan viendo como de qué se trata este proceso. Entonces nosotros entre el 2015 y el 2020 fuimos evaluados en estas evaluaciones que, como les digo, son bastante comprensivas y lo que buscan es analizar la voluntad política, pero la capacidad del país para implementar los más de 400 instrumentos jurídicos que promueve la OCDE. A su vez, compara y evalúa las políticas públicas del país versus las mejores prácticas internacionales. Entonces, en algunos casos, pues Costa Rica sí cumplía a cabalidad con estos estándares internacionales, pero habían otros donde las brechas eran bastante grandes. Entonces, tuvimos que trabajar en planes de acción para atender todas estas recomendaciones y hasta no lograr satisfacer la opinión del comité. Los comités están conformados por los 37 países en ese momento miembros, son delegados de los 37 países y ellos son los que indican si sí o no el país sigue. Y por último, pues obtenemos no pasaron a la siguiente filmina, disculpen, que este es el proceso, perdón. No, no te preocupes, Natalia. Les hablaba de la hoja de ruta, después de las evaluaciones, como les puedo decir ahí, después las recomendaciones y por último esa opinión formal. Ese es como el go, es como cuando uno hace un examen, o sea, ese es el examen final en cada una de las áreas y ahí es donde el comité decide si sí o no Costa Rica seguía.
Entonces, esto fue a grandes rasgos, estos 5 años de trabajo técnico, como les digo, fueron retos sumamente amplios, desde temas ambientales sumamente complejos hasta temas de agricultura, de los sistemas de salud, del sistema del mercado laboral y política social, hasta la parte, toda la regulación financiera, en fin, implicó un trabajo monumental y esto también implicó una serie de trabajo interinstitucional entre todo el gobierno. Este proceso definitivamente nos enseñó a trabajar juntos. Entonces, si gustas, puedes pasar a la próxima para que puedan ver cuál fue nuestra ruta por estos evaluaciones técnicas. Ahí pueden ver cómo fuimos aprobando cada una de las opiniones formales. Obviamente el proceso inició en el 2015, pero obviamente son evaluaciones bastante amplias, entonces obviamente no, al menos durábamos un año recopilando información, ¿verdad? Después toda la parte de presentación ante el comité, ¿sí? Claro, y ahí veo que en el 2019 han tenido que pasar una evaluación de política ambiental, ¿verdad? Sí. De agosto. En realidad, fuimos los primeros comités, los que ven ahí tal vez del 2017, no fueron las áreas fáciles, no obstante, digamos que la estructura y la institucionalidad pública que existe en esas áreas son bastante sólidas. Entonces la OCDE se mostró satisfecha con lo que el país tenía en ese momento. Y tiene en realidad, ¿verdad? Entonces logramos demostrar que sí existía esa voluntad y esa capacidad de implementar los instrumentos de la OCDE. No obstante, obviamente cuando ustedes ven más para adelante, la cosa se empieza a complicar. No, si gustan para atrás otra vez, perdón. Como pueden ver, hasta el 2019, por ejemplo, empezamos otra vez a aprobar comités, por ejemplo, en el tema de gobernanza pública, de ambiente, que son obviamente temas mucho más gruesos y amplios, donde demandaron, por ejemplo, para lograr la aprobación del Comité de Gobernanza Pública, tuvimos que pasar una reforma fiscal. Y esa reforma fiscal, teníamos más de 15 años de estar tratando de aprobar una reforma fiscal. Entonces, se imaginarán el peso de una reforma de este calibre, y eso hacía la diferencia en OCDE. Entonces, por esta razón fue que en algunos duramos más que otros, porque habían otros donde las brechas entre las políticas, entre las mejores políticas y las políticas de Costa Rica eran más amplias. Adelante, por favor. Aquí solo se resume, tuvimos que pasar 14 reformas legales, 14 leyes en casi un año. Y no eran reformas, como les digo yo, que eran fáciles, sino muchas de ellas eran reformas que había una deuda de hace bastantes años. Entonces, claro, era buscar esos consensos entre todos los sectores, ¿verdad? Como también como país decidimos que esto fuera un proyecto país. Entonces, obviamente, a pesar de que pasamos distintas administraciones, ¿verdad? Porque empezamos con la presidenta Chinchilla, que terminó su mandato en el 2014. En el 2014 iniciamos un nuevo gobierno y obviamente el tema OCDE era también prioritario para el próximo presidente, y después en el 2018 volvimos a cambiar presidente, pero también siguió siendo una prioridad para el país. Entonces logramos trascender 3 diferentes administraciones para lograr el proceso de adhesión. Eso fue también muy importante para nosotros. Obviamente teníamos que posicionar siempre OCDE, nosotros como el Ministerio de Comercio Exterior, ¿verdad? Y responsables pues de empujar este tema, pero debo decir que los 3 gobiernos tuvieron ese objetivo final, y yo creo que ese fue lo que hizo la diferencia, ¿verdad? Como una política de Estado. Entonces, y el último presidente, que fue don Carlos Alvarado, dijo: en el 2021 nosotros cumplíamos nuestro bicentenario, 200 años de independencia. Para ese 2021 Costa Rica va a ser miembro de la OCDE. Así que todos los actores luchamos para que eso fuera así.
Entonces, por eso fue que logramos aprobar todas estas reformas muy trascendentales. Les puedo nada más comentar un par, tal vez. Se hizo una reforma a la ley de estadísticas y esto lo que hizo fue fortalecer todo el marco regulatorio nacional para alcanzar las mejores prácticas en materia de producción de estadísticas. ¿Y por qué digo que es tan importante? Ustedes dirán, sí, los datos, tal vez no están, ¿cómo le llega eso a un ciudadano de a pie? Pero definitivamente sí hace la diferencia, porque eso nos va a permitir tener datos más robustos, con fuentes más sólidas, ¿verdad? Donde todas las instituciones públicas tienen el deber de brindar los datos y esto nos va a hacer generar mejores políticas, mejores diseñadas, como les decía, evitar la improvisación y definitivamente sí le llegamos a ese ciudadano de a pie, porque vamos a saber exactamente qué es lo que les falta, cuáles son sus carencias, dónde están focalizada la pobreza, por ejemplo, quiénes son los que tienen menos, quiénes son los que tienen más. En realidad, definitivamente los datos son los que hacen la diferencia y gracias a esta ley de estadísticas que se promovió por el proceso de adhesión, pues ahora tenemos un Instituto Nacional de Estadísticas muchísimo más fuerte. Entonces, como les digo, sí, sí puede hacer la diferencia. Otra de las leyes también que duramos bastante en aprobar y que fue también, se tuvo que buscar mucho consenso, fue cómo fortalecíamos nuestras autoridades de competencia, cómo le dábamos más herramientas para ella ser veladora de la eficiencia de los mercados, ¿verdad? Cómo promover mayor competencia, ¿verdad? Y así de esta manera bajar los precios, porque definitivamente Costa Rica, ustedes, si alguno ha venido, se ha dado cuenta que es un país bastante caro y esos son por ciertos sesgos del mercado que tenemos que ir corrigiendo. Y esta ley nos va a permitir eso. Así que si les llegamos a esos ciudadanos de a pie, que eso era lo que queríamos, por eso les decía yo que el diseño de la política pública y el centro ciudadano. Adelante. Como les decía, todo esto fue gracias definitivamente a un trabajo conjunto y colaborativo para la construcción de consensos. Este proceso de adhesión se caracterizó por involucrar a actores fundamentales para avanzar hacia este objetivo común, ¿verdad? Que era lograr la membresía. Todos se pusieron, yo creo que fue una alineación de los planetas, no sé, del universo, porque definitivamente todos estaban convencidos desde la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo, el sector productivo, el Poder Judicial, la academia, ¿verdad? Todos fueron estos stakeholders claves para empujar este proceso, porque todos teníamos esa visión de Estado, ¿verdad? Queríamos llegar a ser miembros de OCDE. Adelante. Ok, entonces, después de todo esto, de contarles toda nuestra historia a través de este proceso, como les digo, que fue totalmente desafiante, ahora, ¿cómo usamos, verdad, esa plataforma? ¿Cómo mantenemos ese espíritu reformista a pesar de no tener el peso de un proceso de adhesión, ¿verdad? Porque ya ahora ya no tenemos ese objetivo que era convertirnos en miembros, ahora somos miembros y entonces, ¿ahora qué hacemos? Entonces, ese es el reto actual en el que nos encontramos. Y por eso es importante pues ver qué oportunidades nos da. Entonces, rápidamente, como les decía, uno de los mayores, adelante, por favor. Definitivamente la OCDE, como les decía, ha demostrado ser un aliado estratégico y fundamental para esta modernización de nuestra política pública. Entonces, como les decía, definitivamente tenemos que seguir aprovechando este canal, sacándole el mayor beneficio a la organización, ¿verdad?, para seguir promoviendo pues este tipo de políticas de calidad, mejor diseñadas, basadas en evidencia. Ahora debo decir que nuestros diputados, nuestros asesores legislativos siempre ahora buscan, ok, vamos a reformar X o Y ley que dice la OCDE al respecto, buscan las buenas prácticas, nos consultan, así que creo que eso fue un gran legado del proceso de adhesión y tenemos que mantenerlo. La siguiente, por favor. Definitivamente, como les decía, este sello de calidad tenemos que seguirlo explotando. Definitivamente, como les decía, Costa Rica es un país abierto al mundo y definitivamente este reconocimiento país
pues manda un mensaje positivo tanto a los países miembros como a sus inversionistas, ¿verdad? Y a las calificadoras de riesgo, porque definitivamente es un voto de confianza a Costa Rica como un país comprometido con la mejora continua, con las mejores prácticas. Definitivamente uno de nuestros objetivos como país es pues seguir aumentando nuestra competitividad y rendimiento de la productividad, ¿verdad? Para catalizar un crecimiento económico sostenible, pero también inclusivo. Entonces estamos comprometidos para seguir trabajando en esta dirección y obviamente seguir mejorando nuestro clima de negocios para atraer a más inversionistas, pero definitivamente debemos hacerlo de la mejor forma y qué mejor aliado que la OCDE. Adelante. Como les mencionaba, ya para ir también finalizando un poco este tema de los datos, les decía que la OCDE también tienen que aprovecharla como un mecanismo de metodología, ¿verdad? De innovadoras, ¿verdad? Para capturar, para evaluar, para monitorear, para comparar sus cifras de ustedes como país y determinar la efectividad de sus políticas. Y esto es muy importante para su agenda de desarrollo. Y yo creo que está muy relacionado también en toda la parte de los ODS y cómo los medimos. Yo creo que la OCDE brinda muchas herramientas y definitivamente los datos son claves y son claves para esta agenda. Por último, adelante. La parte de eficiencia y transparencia definitivamente son la piedra angular del trabajo. Todos sabemos y en este contexto, ¿verdad? Tan crítico en el que nos encontramos, donde los recursos son muy limitados y pues definitivamente demandamos que nuestra gestión pública requiera mejorar su eficiencia y transparencia para garantizar, ¿verdad?, que estos beneficios se materialicen en la población. Como les decía, la OCDE no nos pone imposiciones, pero sí nosotros como gobierno, con los diputados, con la sociedad civil, estamos decididos a construir y atender pues estas recomendaciones y cómo podemos llegar a cerrar estas brechas. Adelante. Los retos y oportunidades. Como les decía, esto es un camino que ya no se acaba, ahora somos miembros y nuestro reto definitivamente va a ser cómo aprovechamos esta plataforma de conocimiento. Se los pongo porque ustedes también deben ir reflexionando cómo quieren que este proceso de adhesión de Perú contribuya con su agenda, ¿verdad? Cómo lo pueden utilizar como un músculo para mover ciertos temas que son de interés para ustedes, más que todo, obviamente, para su agenda de desarrollo y los ODS, pero definitivamente es un buen aliado para mejorar toda esta parte de monitoreo y cómo empujamos esas políticas públicas que de verdad van en esa senda hacia el desarrollo. Definitivamente la OCDE es una consulta obligatoria cuando queremos hacer movimientos y reformas, así que los invito a eso. Ustedes, adelante en la próxima, por favor. Hay muchos espacios que propone la OCDE para participar, así que no solo desde el gobierno podemos participar, sino ustedes también, adelante. La OCDE tiene una dinámica que se caracteriza por esa relación pues muy colaborativa y consultiva entre sus miembros y por eso pone a disposición diferentes espacios de consulta. Tenemos el OECD Watch, que es el que se encarga de atender, digamos, a la sociedad civil, así que ahí tienen muchos espacios donde ustedes pueden participar activamente. También está la otra organización que es BIAS Business OECD, que es BIAC, que esta es la voz empresarial de la OCDE. Entonces ahí también desde sus empresas y desde sus cámaras gremiales pues pueden optar por participar en estos espacios y en estos foros de consulta y demás para que ustedes de verdad puedan incidir también en estas decisiones más globales. También, así como hay para el sector productivo, hay también para el sector sindical, TUAC, que es el Trade Union Advisory Committee, que también es el que da asesoría a la organización con respecto a los temas más sindicales, ¿verdad? Y toda la parte de derechos laborales y demás. Y por último tenemos el OECD Forum, que también es un espacio bastante amplio, donde toda la sociedad civil, la OCDE abre sus puertas una vez al año, para tocar temas pioneros, temas de vanguardia que están ahí ¿verdad? Para buscar esas
soluciones conjuntas, ¿verdad? Para estos problemas que nos agobian a todos. Y por esto, adelante. Ya para ir finalizando, y les quiero pues mostrar un poquito, una pincelada, como les decía, del trabajo que tiene la OCDE con la Agenda 2030, adelante, en la siguiente. Como les mencionaba, una de las contribuciones que hace la OCDE es trabajar conjuntamente con la ONU, y por esto es que obviamente trabajan bastante cerca, ¿verdad? Para crear sinergias, ¿verdad? Y de cómo empujar esta agenda tan ambiciosa. Así que la OCDE, pues en conjunto con la ONU, le dan un seguimiento muy feroz, como le llamamos nosotros aquí, a todos los avances en las metas, obviamente. Por ejemplo, solo les doy un ejemplo para el ODS 5 sobre igualdad de género. La OCDE tiene uno de los repositorios para una de las metas, que es a través del índice SIGI, que es el de Social Institutions Index, que es el que se encarga de monitorear toda la parte de género, ¿verdad? Y ellos son el repositorio de las metas. Así que, como les digo, ya la OCDE es un ente pilar y fundamental en esto. La próxima, por favor. Este es otro de los esfuerzos asociados a la Agenda 2030. Como les decía, la OCDE se caracteriza por generar todos estos estándares y recomendaciones, ¿verdad? Que si bien tal vez no son instrumentos vinculantes al país, sí se considera como un soft law, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues los países que están aquí, pues se comprometen a impulsar. Una de estas recomendaciones es una recomendación del Consejo sobre la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible, ¿verdad? Donde obviamente sabemos y entendemos que necesitamos tener una coherencia, ¿verdad? Entre los países, pero también entre nuestras políticas, ¿verdad? Para que todos empujemos pues hacia el mismo camino, ¿verdad? Y como hay entender que definitivamente los ODS no son indivisibles, ¿verdad? Y que tiene que existir un equilibrio entre la dimensión económica, social y medioambiental. Y pues esta recomendación lo que da es una serie de principios y pautas de cómo lograr esa coherencia en las políticas. En la siguiente, por favor. Por último, también la OCDE tiene espacios, por ejemplo, en esta, que es por lo menos en los últimos 2 años, se ha dado esta reunión a nivel ministerial, a nivel del Consejo Ministerial, para hablar sobre los avances de la Agenda 2030. Esto es muy importante también porque ahora ustedes como países candidatos pueden participar, bueno, tal vez ustedes directamente como estudiantes no, pero sí su gobierno puede participar en este tipo de escenarios donde de verdad llegan todos los países y se sientan pues a discutir cómo mejorar pues esta implementación de la Agenda 2030. La siguiente, por favor. Asimismo, ha generado una serie de herramientas, así que los invito pues a explorar sus páginas web porque tiene herramientas súper interesantes. Por ejemplo, esta tiene más de 100 indicadores, ¿verdad? Es una herramienta que mide la distancia a los ODS en más de 600 regiones y 600 ciudades de la OCDE y países socios. Para hacer esta presentación me permití buscar, lamentablemente ni Costa Rica ni Perú aparecen en estas mediciones, no obstante, por eso es tan importante generar los datos, ¿verdad? Y ver cómo vamos formando parte, pues, de estas bases de datos, porque con eso vamos a poder participar, pues, de estas herramientas tan interesantes que tiene la OCDE. Y Natalia, ¿sí? he enviado el link en donde está el texto del cual estabas hablando hace un momento, en el cual converge OCDE con las políticas Perfecto. de la Agenda 2030. Sí. Aquí les voy también a mandar los links de como les digo yo, de esta herramienta de Measuring SDGs, para que también lo puedan buscar un poco en su navegador. Y pues por último les traía un evento para que vean qué tan abierta es la OCDE sobre estos temas. Y por ejemplo, el próximo 14 de julio hay un evento sobre SDGs, ¿verdad? Es un High Level Panel un High Level Forum, entonces un foro de alto nivel sobre desarrollo sostenible, que está siendo, pues obviamente ahí pueden ver, auspiciado por la OCDE, pero también por el gobierno de Luxemburgo,
Y esto es un evento que, como les decía, gracias, también debo decir que a la pandemia, la OCDE pues se tuvo que abrir y ahora muchos de sus eventos y demás son transmitidos o uno puede participar por medio virtual, así que los invito también a participar. Es a las 6:30, hora de Perú, si no me equivoco. Así que, y pueden participar y pueden escuchar todas las discusiones. Es cuestión, aquí les voy a pasar la información de este evento también para que lo tengan. Ah, no se fue, perdón. En un ratito se los comparto. Pero esto, como les digo, es una gran oportunidad, digamos, para que ustedes vayan explorando todo lo que la OCDE tiene y pues participar en este tipo de foros internacionales donde tal vez no podemos tener una participación activa, pero sí tenemos disponible, ¿verdad?, para ver pues grandes expositores y personas de renombre que participan pues en estos eventos de muy de alto nivel. Espero que esta presentación pues haya sido tal vez una pincelada muy rápida de todo lo que es o lo que ha sido el proceso de adhesión a Costa Rica. Somos el país 38, así que los esperamos muy pronto en esta casa de buenas prácticas y cualquier apoyo que requieran quedo a su disposición. Los invito de verdad a conocer. Debo decir que yo soy administradora de empresas, así que me siento muy halagada de estar con ustedes. No sabía, no tenía tan claro que es el posgrado era sobre ciencias de los negocios, así que me siento muy honrada de estar hoy aquí y contarles un poco pues de esta experiencia y ver cómo ustedes también desde sus carreras pueden aportar a contribuir al desarrollo de su país. Muchas gracias. Natalia, ¿qué tal? No sé si te podría hacer alguna pregunta. Claro que sí, adelante. Sí, gracias. Natalia, ¿qué han tenido que cambiar, adaptarse, ¿no?, hacia la OCDE y esto, ¿qué cambios han tenido que hacer en cuanto a sostenibilidad, por favor? A sostenibilidad. Sí. Yo debo decir que, por ejemplo, una de las primeras... Desarrollo sostenible. Sí, por ejemplo, les doy un ejemplo, tal vez enfocado en la parte ambiental. Entonces, digamos, una de las primeras reformas que se aprobó fueron 2 convenios sobre derrames del petróleo. Ustedes dirán, eso no es nada, son convenios internacionales. ¿Cómo es posible que Costa Rica, como un país con su visión de ambiente, ¿verdad?, no tenga eso aprobado tan fácilmente? Pues teníamos bastantes años de tratar de aprobarlo por la Asamblea y nada que pasaba. Así que gracias a que la OCDE nos exigía aprobar estos convenios, logramos pasar el Comité de Ambiente. Yo sé que puede sonar muy, tal vez fácil, porque ustedes dirán, ¿cómo es posible que no tengan esos convenios internacionales aprobados? No obstante, sí fue clave y gracias a eso se movió. Y gracias a eso también, pues todavía tenemos ciertos reformas ambientales que tenemos que pasar, pero ha logrado mover y hacer más conciencia en esto. Otro de los temas en los que estamos trabajando actualmente, perdonen que me enfoque en el tema de ambiente, pero yo creo que ha sido como el más trascendental. Claro. Ha sido la parte de, hay una recomendación de la OCDE sobre la atención de la contaminación, pero de una manera más integrada. Y uno de nuestros planes de acción o uno de nuestros compromisos, nosotros tenemos una ley que hace exonera las plantas de tratamiento. Entonces, los impuestos a las plantas de tratamiento. Entonces, esto no era bien visto por la OCDE. Entonces, en este momento nos encontramos tratando de pasar una reforma de ley que elimine esa exoneración a los impuestos a las plantas de tratamiento. Entonces, yo sé que tal vez son temas como muy específicos, pero yo creo que sí hacen la diferencia a nivel ya para las buenas prácticas y estándares internacionales. Eso es lo que buscan, ¿verdad? Ese tipo de reformas que tal vez están sesgando un poco esa materia, ¿verdad? Que vimos que no había necesidad, que más bien lo que estaban haciendo, esa exoneración lo que estaba haciendo era afectando más bien ciertos elementos y afectando al final al ambiente y por ende pues a la población. Entonces son solo tal vez un par de ejemplos
muy, muy así, pero creo que también otra parte es el manejo de residuos también, debo decir, en la parte de ambiente, que también hemos tenido que hacer una serie de medidas administrativas para ver cómo podemos mejorar la gestión integrada de, de residuos, por ejemplo, y eso también significa traer a las municipalidades, por ejemplo, para que nos ayuden, ¿verdad? Porque no, es un tema muy caro también, ¿verdad? De cómo hacemos la gestión de residuos, ¿verdad? Los sistemas, la recolección, en fin, es un tema que ha sido también complicado de manejar tanto con el sector privado como con las municipalidades, porque tiende a ser un tema muy caro, ¿verdad? Y a quién le damos ese costo. También otro de los temas así ambientales ha sido toda la parte de la responsabilidad final de los, ay, tiene un nombre. Por ejemplo, en bebidas, digamos, las botellas de plástico, ¿verdad? ¿Qué hacemos con esas botellas de plástico? ¿Quién va a ser el responsable, verdad? De finalmente, la responsabilidad final de ver qué hacemos con esas botellas de plástico. Tiene un nombre, disculpen que en este momento se me fue la idea, pero son ese tipo de reformas que poco a poco de verdad nos van cambiando nuestra forma de pensar y cómo nos sentamos todos a la mesa, porque no es algo que solo impacta al gobierno, sino que tenemos que sentar a nuestro sector productivo y decir, ok, ¿qué vamos a hacer con estas botellas de plástico, verdad, que tanto contaminan? ¿Quién es el que tiene la responsabilidad final de hacer qué hacer con ellas? Entonces, como les digo, ha sido como un poco de concientización, pero ahí vamos, poco a poco. Ok, Talia, muchas gracias. Hemos cumplido exactamente una hora de tu ponencia y te doy las gracias por haber venido. Lo bueno es que conservamos la misma zona horaria, ¿no? Tenemos también en, Casi. en Costa Rica, ¿no? Sí. Estamos una hora adelante, pero sí, estamos casi igual. Ah, sí, sí. Ok, muy bien. O una hora Muchas, atrás, perdón, una hora atrás. sí, creo que sí, hay una hora de diferencia. Sí, Muchas gracias, te agradezco a ti, no, agradezco a quien nos recomendó tu ponencia, que el ministro Manuel Tovar, no, con mucho gusto. quien esperamos tenerlo en el próximo ciclo de conferencias que va a ser justamente sobre comercio exterior. Estaremos felices que Él esté es con la nosotros. persona, entonces. Sí, sí. Muchas gracias. Muchas gracias a Hasta ustedes. luego. Que pasen buenas noches. Gracias. Adiós.